En el contexto digital en el que nos encontramos actualmente, la información y los datos personales son, junto con la tecnología, la pieza clave sobre la que pivotan las redes sociales en Internet. Por eso es tan importante la identidad digital, es el elemento principal de la red. Por eso mismo, porque los usuarios vuelcan masivamente sus datos en las redes sociales, los proveedores de estos servicios tenemos la obligación y la responsabilidad de proteger la privacidad de los usuarios. Si estamos preocupados por el uso que los menores hacen de las redes sociales, tenemos que entender también cuáles son las razones que hay detrás de este uso. Y yo destacaría fundamentalmente dos cosas. La primera es que las redes sociales ofrecen a los menores una solución a una necesidad propia de la edad que tiene que ver con la socialización. De modo que el menor encuentra una herramienta a la que tiene fácil acceso, cada vez más fácil acceso, que le permite estar en contacto con sus amigos. De modo que las redes sociales serían una herramienta contemporánea a una necesidad universal. La segunda razón por la que los menores se encuentran cómodos en las redes sociales tiene que ver con que las redes les proporcionan espacios de intimidad, donde pueden compartir con sus amigos cosas, elementos, información, comentarios, al abrigo de miradas ajenas, adultas sobre todo. Los usuarios de este tipo de servicios deberían tener en cuenta la protección de datos, sus datos personales que no circularan libremente, el derecho al honor, el derecho a la propia imagen. Esos serían los tres derechos fundamentales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros cedemos nuestros datos, solamente pueden ser utilizados para lo que en ese momento los hemos cedido. Hay que tener mucho cuidado porque en Internet ocurre en muchas ocasiones que cedemos nuestros datos y son utilizados para otras cosas. Los datos y, en general, la información personal está protegida. Está protegida con las garantías propias de un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Por lo tanto, las empresas que prestan servicios de redes sociales, que ofertan y gestionan las plataformas de redes sociales, están obligadas a cumplir con la normativa europea de protección de datos y deben garantizar a los usuarios una adecuada protección de su privacidad. Y los usuarios, tienen derecho a exigir a las empresas el cumplimiento de esa normativa. El papel del profesor en el aula es sobre todo un papel de facilitador y de generar confianza en esos medios, a través de una información concisa y concreta y apelando a la responsabilidad personal del alumno, de los padres y de la sociedad en general, pero sobre todo facilitar o generar esa confianza. Yo pienso que el papel del educador hoy en día es fundamental para ayudar al alumno cuando entra en una red social. Sobre todo me parece que los padres deben conocer un poco cómo sus hijos entran dentro de las redes sociales, ayudarlos en ese perfil digital que ellos se crean, el educador por supuesto también, de manera que el alumno, el hijo, no se encuentre solo cuando navega por Internet y sepa sobre todo pues eso, qué es un perfil digital, qué problemas puede tener cuando entra en una red social, cuál es la privacidad de sus datos, cómo mantener esa privacidad y un poco acompañarlos digitalmente, que no se encuentren perdidos cuando entran en la red social. El papel de las redes sociales dentro de la educación pues permite interactuar al profesor con los alumnos y además poder dar la información de una manera pues creativa, de una manera diferente, y entramos pues en la parte educativa que a los niños les parece muy atractiva. No se trata de vigilar, se trata de proteger. Y como se trata de proteger, hay que poner los medios adecuados para que su hijo navegue de la manera más adecuada posible, más segura posible, y para eso tienen que tener un mínimo de conocimientos. Hay muchos padres que nos dicen que ellos no tienen unos conocimientos muy altos, que no les gusta Internet, y claro, nosotros les decimos y les dejamos clarísimo que eso no es una excusa. Es decir, ellos tienen que preocuparse, tienen que poner los medios adecuados y tienen que establecer filtros, tienen que estar ahí, tienen que estar en Internet. La experiencia en las redes sociales nos ha mostrado la importancia de permanecer, estar presentes en este tipo de plataformas.
Nuestra labor en la calle es dar seguridad al ciudadano y en Internet la cosa no cambia. Lo que pretendemos es tener una línea directa con los usuarios y, gracias a su colaboración, poder prevenir e investigar tanto delitos tecnológicos como otros ilícitos penales. Detrás de todas estas redes se encuentran ciberagentes especializados que contestan día a día multitud de preguntas y dudas de estos internautas. Para nosotros la comunicación con el usuario es algo fundamental. De hecho, hace unos años implementamos en nuestra página web varios formularios de colaboración a través de los cuales se puede o bien informar de un hecho delictivo, ofrecerse a colaborar mucho más estrechamente con nosotros o rellenar una denuncia que posteriormente debe ser entregada en un centro de policía judicial. Desde hace unos 2 años estamos presentes también en las redes sociales, donde los usuarios pueden comentarnos sus problemas, sus dudas, sus inquietudes y además beneficiarse de la información que facilitamos por esos canales, así como de diferentes alertas sobre mecanismos delictivos, etcétera, etcétera. Hoy en día las redes sociales llegan a todo el mundo. Entonces, igual que Internet, yo creo que es una herramienta muy buena y positiva que abre las puertas al mundo entero. Y por lo tanto, lo único que nos preocupa a los padres es el uso o el mal uso que en un momento dado pueda hacerse de las redes sociales. En este sentido, yo creo que existe una brecha digital y por lo tanto, más que importarnos el manejo en sí de las redes sociales, debe preocuparnos la relación que tengamos con nuestros hijos, la confianza que ellos tengan en acudir a nosotros cuando tengan cualquier problema y la transparencia en el uso de las redes sociales. Hay que recordar que, dado que los menores son un colectivo especialmente vulnerable en las redes sociales, en España la legislación no permite a los menores de 14 años darse de alta en las redes sociales sin el consentimiento, sin la autorización expresa de sus padres. Por lo tanto, es muy importante que los menores consulten con sus padres antes de darse de alta en las redes sociales y los padres estén pendientes, en caso de que hayan concedido la autorización, de los posibles riesgos que los menores pueden encontrar en la red. Serían 3 conceptos, o irían en 3 líneas. La primera sería, por supuesto, el respeto por las demás personas. La segunda sería tener mucho cuidado con la privacidad y sobre todo con lo que manejamos de terceros. Y en último lugar, y en sentido positivo, yo creo que habría que hablar de crear buen ambiente de la red, ¿no? Dejar de lado las malas historias y centrarse en los aspectos positivos. El desconocimiento siempre crea desconfianza. Y la prohibición no soluciona el problema y tampoco lo elimina, que muchos padres piensan eso. Entonces la solución, como siempre, está en formar, en educar, y mediante la educación podemos transmitir a nuestros hijos lo que queremos que hagan de una manera siempre como acompañamiento, no invadiendo, de manera que ellos se sientan libres, pero a la misma vez con un poquito de control para poder ayudarles en esa inmersión en las redes sociales. Como madre y como educadora me gustaría recalcar la necesidad de una colaboración entre familia y escuela. Una colaboración en la responsabilidad que tiene que ser bidireccional y que los dos juntos, familia y escuela, miremos en la misma dirección. Que trabajemos en esta responsabilidad y en esta concienciación de nuestros alumnos. La privacidad en Internet y la privacidad en las redes sociales es algo fundamental. Todos tenemos que ser conscientes de que cuando dejamos algo en Internet, cuando entramos en Internet, eso ya no forma parte de nosotros, forma parte de Internet. Entonces tenemos que estar muy convencidos de que la manera en la que estamos entrando es una manera súper privada, es una manera clara. Si queremos confiar en que los jóvenes van a ser responsables y deben de ser responsables de sus actos, tenemos que acostumbrarnos a confiar en su capacidad para tomar decisiones, porque en definitiva el futuro de esta sociedad está en sus manos. Un debate tan importante como el de uso de las nuevas tecnologías y el de las redes sociales debe relajar a la sociedad adulta, porque debe entender que los que más educación y más formación tienen sobre el uso de redes sociales son precisamente las nuevas generaciones, que con el paso del tiempo van a demostrar cuáles son las soluciones a cada uno de esos problemas que tanto preocupan ahora a la sociedad y que los jóvenes saben también manejar. Nosotros confiamos y creemos que para tener un Internet seguro lo que necesitamos es reportar esa información, que cuando veamos algo que es ilegal en la red se pueda mandar esa información y a través de las líneas de denuncia lleguen, se estudien, hay un analista que compruebe esos contenidos y lleguen a la policía y a las empresas.
Las líneas de ayuda que hay en Internet son líneas que pueden utilizar los menores, pero que también pueden utilizar los padres y que también pueden utilizar los profesores. Lo importante es que los adultos den a los menores la posibilidad de utilizarlas y les orienten, que les den recursos para afrontar las situaciones con las que algunos de ellos, hagamos lo que hagamos, se van a encontrar, ¿no? Y para eso no hay nada como informarse. Entrar en Internet, ver las líneas que existen, sobre todo las dependientes de la Comisión Europea en toda Europa, y utilizarlas, porque para eso están. El primer consejo que les damos a los padres respecto a la privacidad en redes sociales es que traten de transmitir a sus hijos la importancia de la privacidad, de proteger su privacidad y de respetar la de los demás. Por otro lado, siempre les recomendamos que se genere un clima de confianza para que sus hijos les impliquen en su actividad en Internet y para que cuando surja cualquier problema, cualquier situación incómoda, acudan a ellos buscando ayuda. Y un marco normativo nos va a permitir también homologarnos con todas las directivas y reglamentaciones, fundamentalmente en la Unión Europea, pero también en el resto del mundo. De nada serviría tener una buena norma española si en el resto de los países no tienen también una norma que garantice los mismos niveles de seguridad y de privacidad. Garantizar la libertad, que es la esencia de Internet, la esencia de las redes sociales, pero asegurar también que voluntariamente existan mecanismos para garantizar adecuadamente, de forma ágil, de forma rápida, ese nivel de privacidad. En segundo lugar, esa normativa tiene que ser consciente de que hay que responder con toda la agilidad que el asunto requiera cuando hay un requerimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en tercer lugar, hay que garantizar que esa tecnología está adaptada para todos los públicos, que es intuitiva, que es fácil de manejar, que las herramientas que emplean los operadores pues tengan un nivel de usabilidad sencillo, para que no haya que ser ingeniero para emplearlo, sino que simplemente haya que ser un usuario. A nivel europeo, desde el año 2010, existe una propuesta de principios promovida por la Comisión Europea, dirigida a todas aquellas redes sociales que operan en territorio europeo, que recoge las líneas madre o las líneas básicas de acción dirigidas a proteger a los menores en los espacios de las redes sociales. Cada red social ha sido libre de aceptar o no aceptar estos principios y en el caso de aceptarlos ha hecho su propio compromiso, especificando en qué se va a concretar el compromiso con cada uno de sus principios en su caso particular. La privacidad va a ser uno de los elementos más relevantes en el futuro, de hecho es uno de los retos a los que nos enfrentamos todas las herramientas de red social y lo que tenemos que tener claro es que son los usuarios los que tienen que decidir en cada momento cómo y con quién quieren compartir la información que para ellos es importante.